En la oración modelo, que es la oración del Padre Nuestro, nos encontramos con una estructura de la oración en la que el Señor nos enseña que al orar, oremos alabando su nombre, y podemos incluir en esa parte de la oración darle gracias por las bendiciones que hemos recibido, pero que al mismo tiempo, mientras damos gracias o mientras agradecemos o mientras alabamos el nombre de Dios, podemos también agregar a nuestra oración la petición por el reino. Venga a tu reino es una oración a favor de que la palabra de Dios pueda propagarse en todas partes del mundo. Oremos por las misiones, por los misioneros, oremos por los países donde se necesita con urgencia la evangelización, porque hay muchos países en el mundo donde no se conoce apenas del nombre de Jesucristo. Oremos porque la palabra de Dios llegue hasta esos lugares. Quiere decir que en nuestra oración debemos orar por el reino, orar porque la voluntad de Dios se haga en las vidas de las personas, incluso en la vida de la gente que nos rodea, de nuestros amigos, que ellos también puedan conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero al mismo tiempo debemos orar también por nuestras propias necesidades materiales. Por eso en la oración modelo se incluye la petición por el pan, es decir, por la necesidad material. En varias versiones de la Biblia utilizan lenguaje más o menos parecido, y por ejemplo, en una de esas versiones más contemporáneas dice: danos hoy el pan que necesitamos. U otra versión dice: danos hoy el pan cotidiano, o sea, el pan de cada día. Bueno, cualquiera que sea la versión que utilicemos, la idea es muy semejante una a la otra, y el concepto que hay detrás es el de pedirle a Dios por las necesidades materiales. En esta misma oración se habla de necesidades materiales y necesidades espirituales, pero en sentido general el Señor alienta a los creyentes a orar y a pedir. Recuerde que hemos dicho que la oración no es solamente pedir, la oración es también agradecer, la oración es también interceder por otras personas, la oración es pedir por el reino de Dios, pero también la oración es orar por nuestra propia situación, por nuestra propia necesidad. El Señor Jesucristo, en este mismo sermón de la montaña o sermón del monte, dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Noten ustedes que Jesús alienta a los discípulos para que en la oración pidan por cosas buenas, por necesidades, por bendiciones. De hecho, en ese mismo pasaje que estoy citando, dice: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que les pidan. Cuanto más el Padre dará cosas buenas a lo que se los pidan. Así que Jesús está diciendo: sí, oren por cosas buenas, oren por necesidades personales, familiares. Así que es legítimo que al orar tú dediques un tiempo a pedir a Dios porque supla tu necesidad. Si tú necesitas un trabajo, si tú necesitas salud, si tú necesitas alguna provisión de algún tipo, alguna necesidad que tú necesitas suplir en tu casa, en tu familia, en tu ambiente, si tú necesitas un nuevo trabajo quizás, o necesitas comprar algunos útiles para tu familia, etc. O sea, pídele a Dios por tus necesidades. Claro, pídele a Dios por tus necesidades materiales. Y sí, Dios va a oír tu oración, Dios va a recibir tu oración y Dios va a suplir. Su palabra es que pidamos porque sí, porque Él va a suplir. Si Dios dice que pidamos, nos lo dice para que nosotros tengamos la confianza delante de Él de pedirle, para que Él nos ayude. Y sí, tú puedes orar con confianza de que Dios va a suplir, de que Dios va a proveer, de que Dios te va a socorrer, de que Dios te va a dar aquello que tú necesitas. Así que en la oración, recordemos orar no solamente por el reino de Dios, pero también orar por
las necesidades que tenemos. Así que ten confianza y pídele a Dios lo que necesitas. Ten confianza y pídele a Dios que supla aquello que te hace falta, porque Dios está deseoso de brindarte a ti, de darte a ti la bendición en respuesta a la oración que tú hagas delante de Él. Así que al orar, pide por tus necesidades y ten la confianza de que Dios va a suplir lo que tú necesitas. Dice la Biblia, mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Quiere decir que sí, Dios va a suplir aquello que nos hace falta y que necesitamos. Dios es un Dios de bondad y de amor. Dios es un Dios de gracia y Él hará aún más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos, como bien dice su palabra, por su buena voluntad. Así que usted con toda confianza, traiga delante de Dios su oración, sí, porque Él ha prometido que va a suplir, a proveer, que van a dar más allá de lo que nosotros entendemos o nosotros muchas veces esperamos. Que así sea, que el Dios de gracia escuche nuestra oración y supla nuestra necesidad. Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.